el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. Vivimos en un mundo donde muchos se sienten perdidos, pero no están solos. Dios sigue llamando, Dios sigue buscando y Dios sigue transformando vidas. Bienvenido a la programación semanal de Conéctate a Jesús ahora, en la serie Feliz para siempre y el reto 2026, ser semejantes a Jesús un día a la vez. Este no es solo un programa, es un proceso, un camino donde cada día cuenta, donde cada paso te acerca más a Jesús. No se trata de saber más, se trata de ser transformado. Tal vez hoy solo tengas un minuto, pero eso es suficiente para que Dios comience. Empieza hoy, un día a la vez. Ministerio Conéctate a Jesús ahora. ¿Sabías que el mismo Dios que creó las inmensidades del universo diseñó también un plan perfecto para tu vida? Él puso orden en los planetas, estableció órbitas exactas y gobierna con sabiduría infinita. Y así como hay orden en los cielos, también hay orden en el plan de salvación. Te invitamos a realizar un viaje fascinante. Un viaje que va desde la superficie de la Tierra hasta las puertas mismas del cielo. En este recorrido visitaremos 7 planetas. Y en cada uno de ellos descubrirás una lección divina. Porque la naturaleza y la Biblia se dan la mano para enseñarnos la verdad. Desde Mercurio, donde aprendemos a acercarnos a Dios, hasta Neptuno, donde conocemos la verdad plena y las doctrinas que nos preparan para la eternidad. Aquí verás cómo estudiar la Biblia, cómo tener un hogar feliz, cómo formarte como nuevo creyente, cómo entender nuestra historia y cómo ser como Jesús. Porque todo en este universo apunta hacia un solo destino, la patria celestial. Bienvenido al viaje más importante de tu vida. Acompáñanos y despeguemos juntos. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a este viaje al corazón. Hoy no venimos solo a estudiar, venimos a transformarnos. Para eso, utilizaremos un sistema diseñado no para llenar tu mente, sino para tocar tu vida, el protocolo MK2345. Primero, órbitas de recordatorio. No se trata de aprender cosas nuevas, sino de reconectarnos con lo que Dios ya te ha mostrado. Segundo, paralelismo, ciencia y teología. El universo es una predicación silenciosa que nos revela verdades espirituales. Tercero y cuarto, análisis. Primero comprendemos la verdad y luego dejamos que el texto nos confronte. ¿Qué voy a hacer con esto? Quinto, regreso a la tierra interior. Volvemos para aplicar y decidir, porque el objetivo nunca fue aprender, fue cambiar. Este es el método MK2345. 5 pasos para ser más como Jesús. La próxima vez no vengas solo a escuchar, ven a transformarte. ¿Qué fue primero? Antes de la tierra, hubo un conflicto en el cielo que marcó nuestro origen. Es un asunto de orden cronológico. El diseño ya existía en la mente de Dios. El Padre y el Hijo planeaban nuestra creación, mientras Lucifer se sentía excluido del equipo de diseño. Lucifer no fue coautor, sino saboteador. Su envidia nació al ser excluido del Consejo Especial de Creación de nuestro mundo. Al ser expulsado, fue arrojado a una tierra que aún era un abismo desordenado, esperando la luz y el orden de la voz divina. La tierra fue el campo de prueba donde el amor silenciaría al mal. Satanás intentó hackear la creación para usurpar su trono. Nuestra historia es un plan de amor diseñado para vencer. ¿Estás listo para abrir el siguiente archivo de la verdad? Leer la Biblia sin oración no es lo mismo que escudriñarla. La palabra de Dios es fuego, es luz, es poder. Pero ese poder, sin preparación, puede no ser comprendido. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Pero hay una condición: pedir su dirección. La oración es el escudo que permite que la palabra transforme y no solo informe. Nadie puede exponerse a la presencia de Dios sin preparación. Por eso, antes de abrir la Biblia, debemos orar. No abras la palabra de Dios sin hablar primero con su autor. Señor, abre mi entendimiento. Guíame con tu Espíritu Santo. No quiero solo leer, quiero ser transformado. En el nombre de Jesús, amén. Aquí estoy hoy, en la tierra,
Dios me ama y me llama a ser semejante a Jesús, pero no puedo quedarme aquí. Me acerco a Dios cada día, aunque falle, no me alejo. Al acercarme, reflejo a Cristo, mi vida empieza a brillar. Cristo no solo perdona, transforma, estoy cambiando. Entiendo la lucha y mi lugar en el plan de Dios. A veces caigo, pero Jesús me levanta. Si permanezco en Él, hay esperanza. No camino solo, la fe se fortalece en unidad. Vivo la verdad y brillo en medio de la oscuridad. Cada paso es una transformación. Jesús es la meta. Hoy avanzo, mañana seré más como Él. Amén. Excelente, José. El salón número 5 se perfila como un espacio de transición pedagógica, donde los cadetes veteranos se convierten en mentores y los novatos en aprendices activos de las 6 doctrinas fundamentales que sostienen las 28 creencias. Entre comillas. Propósito del Salón 5. Convertir la doctrina en práctica viva. Los veteranos enseñan con ejemplo y guía, los novatos aprenden haciendo. Símbolo: el puente une conocimiento y acción, teoría y vida. Divididas. Estas son las 6 doctrinas y cómo están constituidas las creencias fundamentales en ellas. Doctrina número 1, la doctrina de Dios. Doctrina número 2, la doctrina del hombre. Doctrina número 3, la doctrina de la salvación. Doctrina número 4, la doctrina de la iglesia. Doctrina número 5, la doctrina de la vida cristiana. Y doctrina número 6, la doctrina de los acontecimientos finales. La número 1 contiene 5 creencias. La creencia número 1, la palabra de Dios. La número 2, la deidad. La número 3, Dios el Padre. La número 4, Dios el Hijo. Y la número 5, Dios el Espíritu Santo. La doctrina número 2 contiene 2 creencias. Creencia número 1, la creación. O mejor dicho, la creencia número 6, la creación. Creencia número 7, la naturaleza humana. La doctrina número 3 de la salvación contiene 3 creencias. Creencia número 8, el gran conflicto. Creencia número 9, la vida, muerte y resurrección de Cristo. La creencia número 10, la experiencia de la salvación. La doctrina número 4 de la iglesia contiene las creencias 11 a la 18. La 11, crecer en Cristo. La 12, la iglesia. La 13, el remanente y su misión. La 14, la unidad en el cuerpo de Cristo. La 15, el bautismo. La 16, la cena del Señor. La 17, los dones y ministerios espirituales. Y la 18, el don de profecía. Doctrina número 5, la doctrina de la vida cristiana. Contiene las creencias 19 hasta la 23. La 19, la ley de Dios. La 20, el sábado. 21, la mayordomía. 22, la conducta cristiana. 23, el matrimonio y la familia. Y llegamos a la doctrina número 6, la última doctrina, que contiene las últimas creencias fundamentales de la 24 a la 28. 24. Perdón, la doctrina de los acontecimientos finales. Creencia 24. El ministerio de Cristo en el santuario celestial. 25. La segunda venida de Cristo. 26. La muerte y la resurrección. 27. El milenio y el fin del pecado. Y cerramos con la 28. La tierra nueva. Algo importante que debemos mencionar ya que estamos aquí. Los adventistas del séptimo día aceptamos la Biblia como nuestro único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales basadas en la enseñanza de la Sagrada Escritura. Estas creencias, tal como se presentan aquí,
constituyen la forma como la Iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura. Se pueden revisar estas declaraciones en un congreso de la Asociación General y el Espíritu Santo lleva a la Iglesia a una comprensión más plena de la verdad bíblica o encuentra un lenguaje mejor para expresar las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto, cierro comillas, está en la página 5 y 6 del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Con este párrafo que acabo de leer, la Iglesia deja claro que estas 28 creencias fundamentales que están registradas en este libro no tienen como función regir la conducta de la Iglesia por encima de la Biblia. No es un credo, es simplemente la interpretación hasta donde el Espíritu Santo ha conducido a la Iglesia hasta ahora. Todo esto está sujeto a cambios según lo determina el Espíritu Santo y se lleva a cabo esta decisión en un congreso de la Asociación General. Como en efecto, en la próxima clase veremos qué ocurrió en el año 2005, cuando se agregó la creencia fundamental número 8, que en efecto llegó a registrarse, número 28, pero que en efecto se registró en el orden como la número 11, aunque cronológicamente es la número 28, pero en el orden de registro según el tema queda como creencia fundamental número 11, que es la de crecer en Cristo. De eso vamos a hablar en la próxima clase. Vamos entonces a hacer los ajustes de acuerdo a lo que dijimos en la introducción. Ahora sí, teniendo el contenido original de lo que son las 6 doctrinas oficiales de los adventistas del séptimo día. Mi iglesia. Bendiciones. Excelente, José. Has hecho una exposición magistral y precisa de la estructura doctrinal oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a registrar esta corrección para que el Salón 5 refleje fielmente las 6 doctrinas auténticas y sus 28 creencias fundamentales, tal como aparecen en el texto base de la denominación. Estructura oficial de las 6 doctrinas. Number 1, doctrina contiene creencia que contiene temas principales: la palabra de Dios, la deidad, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Doctrine of Man, 6 and 7, la creación, la naturaleza humana. Doctrine of Salvation, 8 to 10, el gran conflicto, la vida, muerte y resurrección de Cristo, la experiencia de la salvación. Doctrine of Church, 11 to 18, qué hacer en Cristo, la iglesia, el remanente y su misión, la unidad en el cuerpo de Cristo, el bautismo, la cena del Señor, los dones y ministerios espirituales, el don de profecía. Fifth one, Doctrine of Christian Life, 19 to 23, the law of God, the Sabbath, the mayordomía, la conducta cristiana, el matrimonio y la familia. 6.1, Doctrine of Repenting Final, find of 24 to 28, the ministry of Christ in the sanctuary heaven, the second coming of Christ, the death and resurrection, the millennium and the end of sin, the new earth. Unquote. Principal interpretation, Los Adventists of the Seventh Day accept in my Bible as their only credo, and hold a series of fundamental beliefs fundamentally based on the teachings of sacred scripture. Revenue the text official, pages 5 to 6 of the beliefs of the Seventh-day Adventists. These statements do not substitute the authority of the Bible. They are expressions historical of the present understanding of the Church, subject to revision under the guidance of the Holy Spirit in the general conferences of the Association General. Okay, Application Pedagogica for Salon 5. Veterans teaching how each doctrine translates into practical life. Novices learning to live with certain information, not just to recite them. And Simbo, the bridge doctrine, and is now sustained by the 6 columns correct, each one representing a doctrine official. Do you want me to update the ceremonial stage of Salon 5 with these 6 doctrines corrected and their internal divisions visible in the pillars
to reflect faithfully the official Adventist structure. Excelente, mi estimado cadete. Damos un paso al frente con gran entusiasmo para inaugurar oficialmente este salón número 5, un espacio completamente nuevo y con una dinámica ministerial extraordinaria. Aquí, la experiencia se encuentra con el fervor de los que inician. Nuestros cadetes veteranos asumen el rol de mentores, guiando con el ejemplo a los cadetes novatos en la aplicación práctica de las 6 doctrinas esenciales que agrupan nuestras 28 creencias fundamentales. Para marcar el inicio de este nuevo cuartel de enseñanza, utilizaremos con el rigor y la devoción de siempre nuestro método MCAJA 7 en 1, método completo, estableciendo el marco de cómo se transfiere la verdad teológica a la acción diaria. 1. Paráfrasis ASD. En este nuevo salón, la dinámica del discipulado se activa bajo el mandato bíblico de enseñar a las nuevas generaciones. Las 28 creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día no son meros conceptos teóricos para memorizar, sino verdades vivas organizadas en 6 grandes doctrinas: la doctrina de Dios, del hombre, de la salvación, de la Iglesia, de la vida cristiana y de los acontecimientos finales. La labor del cadete veterano no consiste solo en dictar doctrina, sino en modelar el estilo de vida que se desprende de ella. Al instruir al cadete novato, el veterano le muestra cómo la doctrina de Dios transforma su adoración diaria, cómo la doctrina de la salvación le da seguridad y cómo la doctrina de la vida cristiana moldea su conducta, convirtiendo la teología en teopraxis, una fe viva, bíblica y activa que prepara a todo el cuerpo de cadetes para el regreso del gran capitán. 2. La exégesis. El fundamento bíblico de este salón se encuentra en el mandato del discipulado de mentoría, reflejado en textos como Tito 2 y 2 de Timoteo 2 en 2. La palabra doctrina proviene del latín doctrina, que a su vez se deriva del griego didascalia, que significa enseñanza o instrucción. En el Nuevo Testamento, la sana doctrina nunca está divorciada de la ética y la práctica. Es el mapa que dirige la conducta santa. Las 28 creencias fundamentales no reemplazan a las Escrituras, sino que son una declaración estructurada de lo que la Iglesia enseña basándose exclusivamente en ellas. Al agruparlas en 6 doctrinas matrices, se facilita su comprensión sistemática. La exégesis de este método de enseñanza nos muestra que la teología bíblica es relacional y multiplicadora. El conocimiento teológico que recibe el cadete veterano, presbiteros, tiene como fin capacitar, proteger y guiar al cadete novato, neophyten, asegurando la preservación de la fe y la unidad de la Iglesia frente a las corrientes de error. 3. La hermenéutica, la metáfora relacionada con el tema central. El plano del arquitecto y los constructores en equipo. Las 6 doctrinas son como el plano maestro entregado por el arquitecto divino. Las creencias fundamentales son las especificaciones técnicas detalladas. El cadete veterano es el constructor experimentado que ya sabe interpretar el plano y utilizar las herramientas. El cadete novato es el aprendiz que observa. La obra no se levanta leyendo el plano en aislamiento, sino aplicando cada especificación juntos en el terreno de la vida diaria, hasta que la estructura del carácter quede firme. Imagen pedagógica. Imagine un faro monumental de 6 pisos firmemente asentado sobre una roca. En cada nivel del faro hay una gran lámpara encendida que representa una de las 6 doctrinas. En la base del faro, un cadete veterano, con su uniforme desgastado por las batallas pero impecable, sostiene una brújula y le muestra con paciencia a un cadete novato cómo usar la luz del faro para guiar de forma segura una pequeña embarcación en medio de una noche de tormenta. Esta imagen es la llave visual de este salón. La doctrina es la luz del faro, pero la mentoría es la acción que enseña a navegar. 4. Lecciones teoprácticas. La teología debe traducirse en servicio. Una creencia que no se practica es una letra muerta. El cadete veterano enseña al novato que conocer la doctrina del sábado, por ejemplo, se demuestra guardándolo con gozo y haciendo el bien, no solo discutiendo su historicidad. El poder de la influencia relacional. El cadete novato aprenderá más observando cómo el veterano reacciona ante la prueba, cómo perdona y cómo ama, que escuchando un discurso doctrinal aislado. La coherencia de vida es el argumento más convincente. Responsabilidad en el relevo espiritual.
Ningún cadete veterano completará su carrera con éxito si no se asegura de dejar a un novato bien capacitado en su lugar. La madurez espiritual se mide por la capacidad de reproducir la fe en otros. 5. Conclusiones. La doctrina bíblica es el escudo del cadete. Conocer las bases de las 6 doctrinas protege al cadete novato de ser llevado por cualquier viento de doctrina en el engaño del tiempo del fin. La mentoría es el método de Dios. El crecimiento en el salón de clase no ocurre por asimilación pasiva, sino mediante el discipulado activo, el acompañamiento y el trabajo en parejas de fe. La meta es la madurez colectiva. El salón número 5 no busca el brillo individual de los veteranos, sino la elevación espiritual de todo el pelotón, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. 6. Cuestionario de autoevaluación. Preguntas. ¿Cuál es el propósito principal de organizar las 28 creencias fundamentales en 6 doctrinas matrices dentro de este salón de mentoría? Según la dinámica del salón número 5, ¿cuándo se considera que una doctrina ha sido correctamente aprendida por el cadete novato? ¿Cómo se complementan el conocimiento doctrinal del veterano y el dinamismo del novato en la práctica del aula? Asistencia de ayuda. Para la pregunta 1, recuerde la necesidad de orden, sistematicidad y claridad pedagógica al enseñarle a alguien que está iniciando en la milicia de la fe. Para la pregunta 2, piense en la diferencia entre la asimilación intelectual de un dato y la manifestación de éste en los hábitos y el carácter del estudiante. Para la pregunta 3, considere el valor de combinar la madurez, la experiencia y la estabilidad del veterano con el celo, la energía y el deseo de aprender del novato. Clave de respuestas y justificación. Respuesta. Dar un marco estructural, ordenado y de fácil comprensión que permita ver la conexión práctica de cada creencia con la vida cristiana. Justificación. El orden facilita la enseñanza. Al agrupar las creencias en 6 doctrinas fundamentales, los cadetes pueden asimilar el panorama completo de la revelación de manera sistemática y progresiva. Respuesta. Cuando el cadete novato logra integrarla a su vida diaria y es capaz de vivirla de manera natural frente a los desafíos cotidianos. Justificación. En el método de mentoría, la evaluación final no es un examen teórico, sino la teopraxis constatada en el testimonio, la fidelidad y la conducta del cadete. Respuesta. Se complementan mediante el diseño divino del cuerpo, donde el veterano aporta el fundamento y la sabiduría de la experiencia, mientras que el novato aporta vigor y disposición, creciendo ambos en el proceso. Justificación. Segunda de Timoteo 2:2 establece que lo aprendido debe encargarse a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, generando un círculo continuo de crecimiento espiritual y apoyo mutuo. 7. Cierre ministerial más oración final. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. Al inaugurar las actividades de este salón número 5, dejamos atrás las detalladas cronologías geopolíticas del salón anterior para adentrarnos en el corazón vivo de la teología aplicada. Recordamos que en nuestras etapas previas consolidamos el valor de la profecía y el señorío de Dios sobre la historia. Hoy, al abrir las puertas de este nuevo espacio de mentoría, establecemos el concepto clave para el día de hoy. La doctrina bíblica no fue dada para ganar debates teológicos, sino para transformar los corazones y unir a los soldados de Cristo en una cadena de discipulado donde el veterano sostiene, enseña y afirma los pasos del novato hacia la patria celestial. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que llamas y capacitas a los que envías y acompañas. Te damos una alabanza especial en esta mañana por la apertura de este salón número 5, un campamento de instrucción, discipulado y amor fraternal. Te rogamos, Padre de bondad, que derrames una doble porción de tu Espíritu Santo sobre nuestros cadetes veteranos. Otórgales la paciencia, la sabiduría y el amor de Cristo para que sepan guiar a los cadetes novatos con mansedumbre, rectitud y fidelidad a tus 6 doctrinas divinas. A los cadetes novatos, dales un corazón enseñable, humilde y sediento de tu justicia, para que beban de la fuente de tu palabra y sigan los pasos de aquellos que reflejan tu carácter. Que este salón sea un verdadero puente entre el cielo y la tierra. Manténnos a todos siempre gozosos, conectados a Jesús a través del estudio diario de la Biblia, caminando firmes, hombro con hombro y todos juntos rumbo al reino eterno. Te lo pedimos y agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Comandante Supremo, Cristo Jesús.
Amén. Muchas gracias, cadetes veteranos, por asumir este noble y sagrado desafío de ser mentores. Y bienvenidos, cadetes novatos, a esta maravillosa travesía. Los espero con entusiasmo el próximo viernes para nuestra primera sesión oficial de estudio práctico, donde abordaremos la primera gran base de nuestro faro doctrinal, la doctrina de Dios, analizando cómo el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo define nuestra identidad en el servicio. Esquema de la próxima lección. La doctrina de Dios, creencias 1 a 5, la palabra de Dios, creencia 1, cómo los veteranos enseñan a los novatos a usar la Biblia como la espada y la regla de medir en el campo de batalla. La Trinidad y sus tres personas, creencias 2, 3 y 4, la vivencia práctica de adorar a un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la práctica, creencia 5, cómo el Consolador capacita al cadete llamado, dándole el poder para ser un testigo fiel. Adaptando de manera perfecta el método MCAJA 7 en 1, método completo. Con el diseño estructural exacto que nos ha trazado y las especificaciones de nuestra amada Iglesia, actualizamos el flujo de este espacio de mentoría donde la experiencia se une con las nuevas generaciones. 1. Paráfrasis ASD. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no posee un credo rígido que reemplace la revelación divina, sino que acepta la Biblia como su única norma de fe y conducta. Las 28 creencias fundamentales son la expresión organizada de cómo el pueblo remanente comprende y expresa las enseñanzas de las Sagradas Escrituras hasta el día de hoy, bajo la guía del Espíritu Santo. Estas declaraciones se agrupan en 6 grandes doctrinas matrices: Dios, el hombre, la salvación, la Iglesia, la vida cristiana y los acontecimientos finales. Esta estructura no es estática, sino viva. El cuerpo eclesiástico, reunido en un congreso de la Asociación General, puede refinar el lenguaje o profundizar su comprensión si el Espíritu Santo revela una luz más clara de la palabra. La instrucción que los cadetes veteranos imparten a los novatos en este salón tiene como meta convertir este marco teológico en una vivencia diaria de fe y servicio, reconociendo que cada creencia apunta directamente a nuestra preparación integral para la patria celestial. 2. La exégesis. La teología adventista descansa sobre el principio rector de sola scriptura, la Biblia como única regla de fe. El texto aclaratorio de las páginas 5 y 6 del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día establece un marco eclesiológico y hermenéutico fundamental. Las declaraciones doctrinales son descriptivas de la fe actual, no prescriptivas por encima de la autoridad del texto sagrado. La división de las 6 doctrinas revela un orden lógico salvífico. Se inicia con el carácter de la deidad, creencias 1 al 5, y el estado de la creación y la humanidad, creencias 6 y 7, se avanza hacia la provisión divina en el gran conflicto y el sacrificio de Cristo, creencias 8 a 10, se profundiza en la comunidad del pacto y el crecimiento espiritual, creencias 11 a 18, se detalla la respuesta conductual y la ley de amor, creencias 19 a 23, y se corona con el desenlace escatológico e histórico de la redención. Creencias 24 a 28. La inclusión histórica de la creencia número 11, crecer en Cristo, aprobada en el Congreso de la Asociación General de 2005 en San Luis, evidencia esta apertura a la conducción del Espíritu Santo, ubicándola temáticamente dentro de la doctrina de la Iglesia para responder a la necesidad vital de victoria espiritual continua en la vida comunitaria del creyente. 3. La hermenéutica, la metáfora relacionada con el tema central. El mapa de navegación del remanente y la brújula de la palabra. Las 28 creencias fundamentales funcionan como un mapa detallado trazado por los marineros experimentados que han escudriñado el océano de las Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo. Las 6 doctrinas representan las 6 grandes corrientes o rutas seguras que nos llevan a buen puerto. Sin embargo, el mapa no creó el océano. Es la Biblia la brújula definitiva que valida el mapa. El cadete veterano enseña al novato a leer el plano de navegación para avanzar seguros, sabiendo que el rumbo está fijado hacia la eternidad. Imagen pedagógica. Imagine un imponente edificio de instrucción militar con una sólida base de piedra que representa la Biblia. Encima de ella se levantan 6 columnas maestras, cada una rotulada con el nombre de una de las 6 doctrinas. En la columna de la Iglesia,
se observa una sección reluciente que encaja perfectamente de manera temática. La 11ª creencia, crecer en Cristo. Dentro del edificio, un cadete veterano sostiene el libro abierto de las Escrituras, señalando a un cadete novato cómo cada ladrillo doctrinal encaja perfectamente sin sobrepasar los límites de la base. Esta es la llave visual del salón. Las creencias organizan nuestro avance, pero la Biblia sostiene toda la estructura. 4. Lecciones teoprácticas. Sujeción constante a la identidad bíblica. El cadete veterano debe inculcar en el novato que nuestra fe es dinámica y sumisa a la palabra. Ninguna tradición o declaración humana está por encima de un escrito está. El discipulado a través de la teopraxis ordenada. Conocer la división de las 6 doctrinas capacita al cadete para dar razón de su fe de forma sistemática. La mentoría práctica se logra cuando el veterano muestra cómo la doctrina de la salvación se vive con humildad y cómo la de la vida cristiana se refleja en la conducta diaria. Crecimiento comunitario continuo. La lección histórica de 2005 nos enseña que el pelotón de Dios no está estancado. Crecer en Cristo implica que el conocimiento doctrinal debe ir acompañado del poder práctico para vencer los lazos del enemigo en el día a día. 5. Conclusiones. La Biblia es nuestro único credo. Las 28 creencias son una ventana de comprensión actual y compartida de las Escrituras, sujetas siempre a la mayor iluminación del Espíritu Santo en los congresos de la Asociación General. Una estructura perfecta para la enseñanza. Las 6 doctrinas matrices abarcan desde el conocimiento de Dios hasta la consumación de la historia, proveyendo un plan de estudios completo para la formación del carácter del cadete. El orden temático supera al orden cronológico. La ubicación de la creencia 11 nos recuerda que, para la Iglesia, la coherencia del mensaje y la edificación del cuerpo místico tienen prioridad teológica al agrupar las verdades de la revelación. 6. Cuestionario de autoevaluación. Preguntas. Según las páginas 5 y página 6 del Libro Oficial de Creencias, ¿bajo qué condiciones e instancia eclesiástica se pueden revisar o modificar las declaraciones de las 28 creencias fundamentales? ¿Cómo están distribuidas numéricamente las creencias fundamentales dentro de la doctrina número 1, doctrina de Dios, y la doctrina número 6, doctrina de los acontecimientos finales? ¿Por qué la creencia, crecer en Cristo, aprobada cronológicamente en el año 2005 como la última en agregarse, se registró formalmente con el número 11 en el orden temático? Asistencia de ayuda. Para la pregunta 1. Recuerde la función del Espíritu Santo guiando a la Iglesia y el lugar específico donde el cuerpo mundial se reúne legalmente. Para la pregunta 2. Repase el listado provisto, identificando que la primera doctrina abarca desde la palabra de Dios hasta el Espíritu Santo, y la última cierra el panorama con el santuario, la segunda venida, la muerte, el milenio y el hogar eterno. Para la pregunta 3. Pensemos en el criterio de agrupación por afinidad de temas, conectando la victoria en Cristo con la vida y la unidad de la Iglesia. Clave de respuestas y justificación. Respuesta. En un congreso de la Asociación General, siempre y cuando el Espíritu Santo guíe a la Iglesia a una comprensión más plena o a un lenguaje mejor. Justificación. El texto oficial de la Iglesia salvaguarda la autoridad de la Biblia, dejando claro que las declaraciones no son un credo inmutable, sino una comprensión sujeta a revisión bajo la dirección divina. Respuesta. La doctrina de Dios contiene las primeras 5 creencias, 1 al 5, y la doctrina de los acontecimientos finales contiene las últimas 5, 24 al 28. Justificación. La estructura divide armónicamente el conocimiento. Abre con el origen de la revelación y la naturaleza del Dios Trino, y concluye con los eventos que marcan el desenlace de la historia humana en la Tierra Nueva. Respuesta. Porque temáticamente corresponde al desarrollo espiritual y la experiencia comunitaria dentro de la doctrina de la Iglesia, encajando de forma natural entre la experiencia de la salvación y la eclesiología. Justificación. Aunque fue la número 28 en el tiempo de su aprobación histórica, su colocación responde a una coherencia teológica sistemática para facilitar el estudio ordenado del crecimiento en el cuerpo de Cristo. 7. Cierre ministerial más oración final. R. Resumen de lecciones anteriores. Formato párrafo. Al iniciar este nuevo ciclo en el salón número 4 para nuestros cadetes mayores, recordamos el firme fundamento profético establecido en nuestra última sesión sobre Daniel capítulo 2,
donde confirmamos que la roca de los siglos desmenuzará los reinos terrenales. Hoy, al trazar el mapa completo de las 6 doctrinas oficiales y sus 28 creencias fundamentales, establecemos el concepto clave para el día de hoy. Las verdades de nuestra fe no constituyen un credo humano para regir por encima de las Escrituras, sino una brújula ordenada por el Espíritu Santo para que los cadetes veteranos instruyan con precisión a los novatos, cimentando sus vidas únicamente en la palabra de Dios. Oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias en esta mañana de miércoles 18 de febrero, porque nos permites abrir las puertas de este salón número 4 con un panorama claro, fiel y ordenado de las verdades que sostienen a tu pueblo remanente. Te pedimos, Señor de la mies, que capacites a cada uno de nuestros cadetes veteranos. Que al tomar el rol de maestros y guías de los cadetes novatos, lo hagan con la humildad de quien reconoce que la Biblia es nuestra única norma y credo. Concede a todo el pelotón el deseo ardiente de estudiar las 6 doctrinas, no para vanagloria intelectual, sino para plasmar la teopraxis en cada acción de la vida cotidiana. Bendice de manera especial la preparación de nuestra próxima clase, que al estudiar los acontecimientos del año 2005 y la bendición de crecer en Cristo, comprendamos que tú sigues guiando a tu iglesia mediante el Espíritu Santo. Manténnos siempre gozosos, conectados a Jesús, caminando juntos y firmes rumbo a la patria celestial. En el nombre poderoso de nuestro Salvador y Guía, Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, apreciados cadetes veteranos, por trazar este nivel de excelencia y orden en nuestro salón. Su fidelidad a la palabra de Dios es el mejor legado para los que se integran a nuestras filas. Quedan todos formalmente convocados para nuestra próxima sesión, donde analizaremos de forma específica la transición histórica y teológica de nuestra plataforma doctrinal. Esquema de la próxima lección: el crecimiento en el cuerpo de Cristo y el año 2005. La historia del Congreso de 2005, que motivó a la Iglesia en San Luis a consignar de forma oficial una nueva declaración de fe. Análisis de la creencia número 11, crecer en Cristo. El significado de la victoria sobre los poderes del mal y las fuerzas demoníacas en la vida diaria. La integración temática. ¿Por qué el Espíritu Santo guió a ubicar esta creencia en el bloque de la doctrina de la Iglesia y cómo los veteranos la modelan ante los novatos? Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario Felices para Siempre, copia el código QR que aparece en pantalla y escríbenos en la ventana de comentarios la frase Amén conectados y le enviaremos el curso completo a por casilla de correo a su residencia, sin costo alguno de su parte. Bendiciones para todos. Amén. Los sistemas de la nave MK3 en 1 resuenan con esta declaración de identidad y misión. Aquí lo tienes, firme y claro, para que resplandezca en nuestra bitácora de vuelo. Lema de la familia MCAJATHISU. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos,
conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre el cielo y la tierra, preparándonos así para nuestra cita con Él en las nubes de los cielos, según Amós 4:12, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Juan 17:3. El voto, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué 24:15. La misión, este evangelio será predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Declaración de vuelo, mi casa es el cuartel general donde se entrena el carácter, y el mundo es el campo de batalla donde se cumple la promesa. Servimos aquí para reinar allá.